Superiores de Chimalhuacán agradece su presencia. A ustedes, alumnos de la carrera de animación, en su mayoría, invitados especiales, al ingeniero Hugo, muchas gracias por su participación. A continuación, escucharemos con atención la conferencia por el maestro Ángel Antonio Ramírez Cruz, con el tema Producción en la Animación. Voy a leer una breve reseña de la trayectoria del maestro Ángel Antonio Ramírez. El maestro realizó estudios en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y en la Lengua de Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en 1999 a 2010 en las áreas financieras y como responsable del activo fijo. Desde 2004 trabaja en medios audiovisuales. Fue codirector del cortometraje Alfa 502 con Aculta 2004 y se ha desempeñado como realizador de televisión en diferentes programas, tales como Bien Familiar, para Cadena 3 en 2008, Mujeres en TVC, para TVC 2011, Un Nuevo Significado, para Aprende TV 2011, Tu Ciudad es para Capital 21 2014, y a la Cachi Cachi Porra para 11 TV, 2014 y 2015, en los cuales ha cubierto diferentes tipos de secciones, tales como cultura, arte, entretenimiento, belleza, cocina, moda e información. Además de su trabajo como realizador, ha entrevistado a personalidades como el pintor Leonardo Nierman, al pianista Carlos Vázquez, la historiadora Elisa Vargas Lugo, los científicos René Drucker y Silvia Torres Castilleja, así como los actores Carlos Bracho y Silvia Pinal, entre otros. Asimismo, ha sido asistente de dirección del Laboratorio de Cine para Aprende TV 2010 y director de cámaras en Luz Dorada para Vibra TV 2012. También ha publicado libros de poesía, Insomnios por amor a una mujer de bella mirada, Abraxas en 1998 y Después de tantos días, Atentamente en 2011. Para Oráculo Films produjo y escribió el cortometraje La Ecuación en 2014 y produjo el cortometraje documental Jóvenes Orquestas, Orquestando el Camino en 2015, que estuvo entre los 10 finalistas el Reto de Octubre 2015, y desde agosto en 2016 es el encargado de los proyectos institucionales del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Damas y caballeros, les dejo al maestro Ángel Antonio Ramírez Cruz. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Para algunos que ya me conocen, ya saben que estoy trabajando aquí en el Tecnológico encargándome de los proyectos de Radio Teschi y Teschi TV. Mi trabajo fundamentalmente ha sido en televisión y en cine, haciendo cosas de producción, dirección y guionismo. Sin embargo, también conozco parte de la producción que tiene que ver con la animación, porque es parte del cine y es parte también de las cosas que se hacen en cuestiones de publicidad. Y cuando trabajamos en esas cosas, la animación siempre está presente, y más con las nuevas tecnologías, porque con ustedes que ya son gente que empezó a trabajar directamente con las computadoras, sabrán que todo ya es más dinámico, ¿no? Ustedes ya viven en el mundo de Internet y todo ahí se ve de forma muy dinámica. Sin embargo, nosotros venimos todavía de la vieja usanza, de la animación tradicional, y vamos a platicar un poquito sobre esos asuntos que tienen que ver con el orden en la producción, porque ustedes están muy hechos de una forma intuitiva y autodidacta. Siempre se sientan en la computadora con su creatividad y empiezan a trabajar lo que tienen en la cabeza, lo que van imaginando. Sin embargo, cuando ya trabajamos en cuestiones de producción, tenemos que darle orden a las cosas. La plática de hoy va a ser un pequeño resumen de las características que deben de llevarse en el proceso de la producción en la animación. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con... Me gusta siempre empezar en mis charlas con esta frase de Stanley Kubrick. Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado, decía el maestro. Y eso se traslada directamente también a la animación. Y todavía más, porque en la animación podemos hacer cosas todavía más locas, más imaginativas, que a veces nos va a costar más trabajo llevar en el live action.
Y el live action, las películas normales, lo van a tener apoyados por la animación. ¿Sí? Ok, vamos a entender primero que la producción de animaciones es un proceso creativo. ¿Sí? Está vinculada a la imaginación, está vinculado a todo lo que ustedes sienten, lo que perciben de la realidad. Y obviamente la producción de animaciones es una actividad comercial. Está presente en la publicidad, está presente en la mercadotecnia y en el entretenimiento. Y siempre va a estar buscando vender. Muchos de nosotros creamos a partir de la idea de nada más expresarnos. Y muchas veces nuestra expresión está vinculada a que queremos ser creativos de una forma artística. Y nunca pensamos que nosotros mismos somos, por el simple hecho de crear, una empresa. Nosotros mismos somos, por nuestras capacidades, por nuestras aptitudes, una empresa que va a ser productiva para nosotros mismos. No podemos vivir únicamente pensando que el arte es creación. Tenemos que pensar que el arte es algo que podemos vender. ¿Sí? Ok, vamos a hablar únicamente de dos tipos de animación, que son las que existen, la animación tradicional y la animación digital. La carrera que se imparte aquí en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán está enfocada a la animación digital, al uso de las nuevas tecnologías, al uso de la computadora, el software, al diseño, el hardware para que soporte lo que estamos creando. Pero eso no se puede entender y no se puede llegar a la animación digital si no entendemos un poco de la animación tradicional. Y en muchos sentidos también debemos entender cómo funciona la realidad. Porque lo que hace la animación es recrear la realidad y nosotros lo que hacemos es transformar un poco esa realidad, a veces caricaturizándola, a veces exagerándola, pero siempre tenemos que entender ciertas bases que son la normativa de la animación. Para recrear hay que entender la realidad. Y la animación tradicional nos sirve mucho para eso porque los elementos de la animación tradicional tratan de ser todavía más específicos en esa recreación, porque estamos utilizando elementos físicos, ¿sí?, para recrear esa realidad y transformarla. La animación tradicional tiene diferentes vertientes. Tenemos unas muy conocidas como serían el claymation, que es la animación por plastilinas, tenemos la animación por recortes, tenemos la animación con seres humanos pero que se mueve cuadro por cuadro, que se llama pixilación y que nos permite hacer diferentes tipos de trabajos. Y tenemos también, por ejemplo, la animación por bloques, ¿no?, como la película de Lego, que se utiliza figuras de Lego para hacer animación. Todo es físico ahí, ¿sí? Vamos a contar con maquetas, vamos a contar con escenarios, pero para llegar a toda esa definición en la producción tenemos que entender el proyecto que estamos haciendo. Y en el caso de la animación digital tenemos dos vertientes, la animación 2D y la animación 3D. La animación 2D está enfocada a una modernización del dibujo, ¿sí?, del dibujo animado como tal, y la animación 3D es esta copia ya más específica que a veces podemos pensar que lo que estamos creando, modelando en 3D, puede parecer hasta una plastilina directamente gracias a las texturas que podemos crear. ¿Sale? Pero aquí viene la parte interesante. Nosotros siempre estamos pensando en función del creativo. Somos creativos. Pero para que las cosas se lleven a cabo, para que nosotros podamos desarrollarlas, tenemos que tener una función primordial. Tenemos que ser una empresa y tenemos que vernos como si fuéramos el productor. ¿Sí? Y esa es la parte que muchos de nosotros no entendemos cuando vemos una película. Cuando vemos una película, ya sea de animación o sea de live action, lo que estamos viendo siempre es que aparece ahí el productor. Le damos siempre todas las características importantes del proceso creativo al director, al guionista, a los jefes de animación, a los dibujantes. Pero todos esos no podrían trabajar si no existiera esta figura. El productor es el que hace posible todo eso. Y muchas veces, y más en nuestro país, el productor es el mismo que escribe, que dirige, o que actúa, o que hace las cosas. Pero entender por qué qué características tiene que tener este personaje es importante, porque va dentro de su formación. Aquí viene la parte más difícil del caso. La parte administrativa. Híjole, los que nos dedicamos a los medios, los que tratamos de ser creativos, estamos muy peleados con la idea de lo administrativo. Estamos muy peleados con la idea de llevar cuentas. Estamos muy peleados con la idea del orden, de los calendarios. ¿Sí? Nosotros nos sentamos en la madrugada a hacer
nuestras animaciones o nuestros bosquejos o nuestros dibujos, o aprovechamos unas vacaciones o no entramos a clase porque se nos ocurre una idea, ¿sí? Nosotros somos creativos, somos artistas, eso creemos o eso queremos creer, o eso somos. Pero para hacerlos también tenemos que nosotros pensar en que si queremos llevar a cabo nuestro proyecto, tenemos que estar pensando directamente en este tipo de cosas. Tenemos que tener acceso y control a esos tres tipos de recursos, que son los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros. Tenemos un grave problema con la percepción que se tiene de la animación. Muchas veces se cree que la animación se puede hacer desde una computadora y en su casa. Ups, les tengo que decir que no es así. La animación es un trabajo de equipo. La animación es un trabajo en la que deben participar muchas personas. Una persona que hace animación sola no va a llegar nunca a tener un proyecto terminado completo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes han visto un cortometraje chileno que se llama Historia de un oso? ¿No? Bueno, tienen que empezar a ver cositas, entonces ojalá que lo apunten. Está en internet, no es difícil de ver. Historia de un oso es un documental chileno que ganó el Oscar a la mejor animación y se lo ganó a Pixar. ¿Sí? Y lo más interesante es que es un trabajo que dura 10 minutos y que los animadores eran 7 personas. El guionista, productor, director, los chavos que hicieron el modelado, eran 7, 8 personas. Y se tardaron en llevar a cabo ese proyecto 7 años. 7 años para 10 minutos. Si quisieran hacer una película de 90 minutos, ¿cuánto se tardarían en hacerla? 9 por 7, 56. 56 años para hacer una película de 90 minutos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes ven, una cosa que nunca hacen es ver los créditos de una película. Ustedes van al cine, se sientan, se divierten, empiezan los créditos, se van. Nunca se ponen a averiguar quién trabajó allí. Y mucha de la gente que hizo que ustedes se divirtieran en ese momento, lo único que hace, o la única forma en la que sabemos que existen es porque su nombre aparece en los créditos. La invitación es a que siempre se queden a ver los créditos, por respeto a la gente que los acaba de divertir. Pero al mismo tiempo, ahí nos damos cuenta de todos estos recursos, de los recursos humanos y materiales. Para Kung Fu Panda 3 se requirieron 999 personas, de las cuales más de la mitad eran el equipo de animación, en equipos en Estados Unidos y en China. Estamos hablando de 1000 personas para hacer una película que tardó 2 años. Si han visto Kung Fu Panda 3, es una película genial en cuestiones de animación. ¿Sí? Ocupa diferentes técnicas. Y es preciosa la película visualmente. Pero para llegar a esos esquemas es necesario tener en cuenta todos estos factores. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la primera función del productor? Y eso lo tienen que tener en cuenta ustedes cuando se convierten en una empresa, cuando ustedes son la empresa. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que tienen que saber escoger un buen guión. Porque a veces todo lo que se nos ocurre, los bosquejos que estamos creando, se nos ocurre una idea, queremos llevarla primero al primer bosquejo y luego trasladarla a algo más, pero si ese personaje o ese escenario o eso que estamos imaginando no tiene un contexto, pues es meramente un dibujo. ¿Sí? No está pensándose para una animación. La primera función del productor es escoger un buen guión. Y para ello tiene que ser un excelente lector. ¿Sí? Nosotros podemos encontrarnos a lo mejor una novela o un cuento que nos interese o que nos haya gustado, meterlo en su cabeza, imaginar que lo podrían recrear, porque de eso se trata la animación. Pero tienen que saber escoger cuál es el asunto que quieren llevar a cabo, cuál es el tema. Pero si no tienen un guión, si no desarrollan a partir del concepto que tengan un guión, no tienen nada. Sin papel no se puede avanzar. Por más computadoras que tengan, por más esquemas modernos que tengan, si no tienen esto, no se puede avanzar. Y eso tanto sucede en la televisión como en el cine como en la animación. ¿Sí? Una parte muy importante de esto tiene que ver con que el guionista, o mejor dicho, el productor, debe de entender a su guionista y por tanto debe ser una persona con ciertas referencias. Ya no voy a decir que culta, que debería. Una persona con muchas referencias, muchas lecturas y haber visto muchas cosas. Yo conozco a algunos estudiantes que luego dicen, es que yo no me quiero viciar de lo que han hecho otros y quiero ser único.
El hilo negro ya se inventó hace muchísimos años, ¿sí? Nadie es único. Todas las referencias sociales nos van a imbuir para desarrollar cosas. Lo que cambia es el estilo, la forma en la que lo presentamos. Pero para crear tenemos que tener referencias musicales, auditivas, visuales, lecturas, historia, noticias. De ahí salen las historias que estamos generando para crear, ¿sí? Y obviamente tenemos que ser ordenados. Partimos del guión, partimos de una idea y pasamos a la carpeta de producción. Aquí me voy a detener un momento para decirles que a veces el primer paso es tener una idea. Y esa idea puede ser de un cliente o puede ser propia. Si es de un cliente, vamos a cubrir una necesidad. Si es propia, vamos a echar a andar un proyecto, ¿sí? Pero tenemos que pensar en el equipo de trabajo. Aunque así pensemos que hacemos todo nosotros en nuestra cochera, como muchas empresas que han empezado desde cero, o como esta empresa que ganó el Oscar, que eran 7 personas, que ahora creo que todos trabajan en Pixar, ¿sí? Tenemos que pensar que tenemos que contar con estos elementos para llevar a cabo nuestra producción. Porque nosotros, obviamente, gracias a las nuevas tecnologías, podemos ser creativos, hacer una animación de 1 minuto, 2, 3 minutos, básica, sencilla, rápida, con software que nos ayuda a hacer todavía las cosas más rápidas, pero que hace que perdamos un poco el estilo. Y lo subimos a la red y a ver qué pasa. Pero si queremos realmente ser una empresa y vivir de esto, tenemos que estar pensando en que debemos de contar con alguien que produzca, que se encargue de las acciones de las cosas, ¿sí? Alguien que ponga algo de dinero, que se encargue de las finanzas, que se encargue de las cuestiones legales. Porque ¿qué pasa si creamos un gran personaje y lo subimos a internet? Y no lo registramos. Se lo roban. Y si tú no tienes conocimiento de esa parte, el que está cometiendo el error eres tú. Y por eso es importante que tengamos estos elementos. Así seamos 1 o 2 personas, tenemos que cubrir estas cosas. Tener la administración de las cosas, del dinero, de los bienes. Llevar las cuentas, saber cuánto estamos gastando. Papel, pinturas, la luz, el internet. ¿Sí? Tenemos que generar áreas de trabajo. Así seamos 2 personas, pero tenemos que dividirnos la chamba. ¿Sí? ¿A qué sigue, por favor? Pero ok, tenemos un equipo creativo. ¿Sí? Ya vimos la parte que es la administrativa, que es necesaria y que a veces la cumplimos nosotros como productores, directores, guionistas, etc. Pero hay una parte que es creativa, obviamente. Tenemos alguien que va a dirigir, tenemos alguien que va a desarrollar el guión de mejor manera, porque el guión no nada más es el guión como idea o como argumento, es un guión bien escrito, en los cánones del guión bien escrito, que se va a transformar con apoyo de un director de fotografía en un guión técnico que nos va a ser útil para que alguien nos haga el storyboard, y alguien que vaya detectando si son necesarios tener arte, animadores, de escenografía, que en el caso de la animación son las maquetas, ¿sí? Los escenarios, en el caso de la animación tradicional. Aunque mucha de la animación que se hace actualmente se hacen primero las maquetas y sobre ellas se hacen los escanes, se escanea para generar las visiones 3D o 2D que se requieran. Y necesitamos a alguien que se encargue de la edición de lo que estamos haciendo, del diseño. Si trabajamos en animación tradicional, tenemos que vestir a nuestros personajes, necesitamos que alguien que haga la ropita, ¿sí? Efectos especiales. A veces tenemos en la animación tradicional efectos especiales físicos, ¿no? Que algo se prenda, que algo se apague, que salga humo. Alguien que se encargue de la postproducción. Siempre debemos tener sonido, ¿sí? Ya sea sonido de tipo directo en cuestiones de lo que queremos que vaya sucediendo, o incorporar efectos. Y obviamente una animación no es animación, no está completa si no lleva música. Y eso lo pueden ver en cualquier tipo de películas que ustedes estén haciendo. O sea, live action, sea animación, la música es fundamental. Es la que nos va a crear el ambiente, ¿sí? Pero el equipo de trabajo en la animación es todavía más grande. Tiene que ver con estos elementos. Los dibujantes, los ilustradores, los que diseñan personajes, los que diseñan escenarios, los que hacen las maquetas, los que hacen el modelado, los que ven las texturas, los que hacen el rigging, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, y eso lo ven en la estructura de la carrera, lleva todo un orden específico. Pero eso hace que ustedes se especialicen en lo que más les guste, en lo que tengan también más talento.
Hay gente como yo que no tiene talento para dibujar, ¿sí? No tengo talento para hacer muchas cosas que están aquí. Mi talento más fuerte es tal vez poner la cámara, y eso se hace en el layout, ¿sí? Porque cuando estamos pensando en animación, estamos pensando en dónde se va a poner la cámara. Y si ustedes no han trabajado antes, como están trabajando ahorita aquí, con la cámara, situándola, sabiendo cómo se abren los obturadores, también las distancias focales, ustedes no pueden trabajar con la computadora si no entienden eso físicamente. Ahora bien, vamos a detenernos un ratito aquí. Cuando hacemos una película live action y necesitamos de elementos de animación, el área de animación es únicamente una parte de todo el proyecto de una película. Cuando hacemos producción de animación, todo esto es la carga general de una película. A este flujo de trabajo se le conoce como pipeline, ¿sí? Que en inglés algo sería como la línea de tuberías, ¿no? O sea, es el flujo de trabajo. Y es únicamente, está dedicado única y exclusivamente a todo este proceso de estos equipos de trabajo, del 2, no tanto del 1, ¿sí? Son toda la gente especialista, dibujantes, ilustradores, maqueteros, modeladores. Y muchos de ustedes se van a ir formando y van a ir adquiriendo ciertas capacidades específicas para cada una de ellas. Y tienen que aprender a tener cierto control sobre más fortalezas definidas en una más que en otra. Los que no sabemos dibujar, pues nos vamos a enfocar más a una que a otra. ¿Sale? Ok, las necesidades materiales. Cuando estamos pensando nosotros en producciones, ya sean grandes o chicas, en el caso de la animación tradicional vamos a estar pensando en cosas muy simples. Papelería, cartonería, herramientas, maquinaria, todos los elementos necesarios para recrear un escenario, crear una maqueta. Pero cuando estamos trabajando únicamente en animación digital, pues lo vamos a enfrentar a cuestiones que tienen que ver con la cámara, las computadoras, los periféricos, los servidores, las granjas de render, todos esos elementos técnicos que son necesarios, que ustedes creen que nada más funcionan en una sola computadora. ¿Por qué es importante esto? Para que ustedes se den cuenta de que la amplitud del trabajo y de las necesidades de realizar una animación de a de veras. ¿A qué sigue, por favor? Aquí viene donde todos nos atoramos. ¿Sí? Aquí es donde nos empezamos a meter en líos, donde nos empezamos a sufrir. ¿Cómo costeo todo esto? ¿Sí? Porque nosotros cuando tenemos una idea y tenemos los pocos elementos con los que contamos, una tableta digital, una computadora medianamente potente, y tenemos mucha creatividad, podemos hacer a lo mejor cosas de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, y nos va a llevar mucho tiempo. Pero si queremos trabajar cosas más importantes, necesitamos máquinas más potentes. Necesitamos gente más capacitada. Cuando Walt Disney creó Disney, su compañía, lo primero que hizo fue contratar a los 300 mejores dibujantes que había en el momento. O sea, necesitaba 300 personas para hacer lo que después fue desarrollando como Disney. ¿Y qué significaba eso? Pagar 300 sueldos. Entonces, a veces ese es el gran compromiso que tenemos con la gente cuando trabajamos con ella. Tener la forma de pagarles. Ese es el gran problema. ¿Sí? Pero cuando nosotros somos la propia empresa, uno solo, lo que hacemos es asociarnos con otras empresas en la promesa de que nos puede ir bien para sobresalir. Por su defecto, ser una empresa pequeña que se va a contratar con una empresa más grande y que todos están buscando a lo mejor que sea Disney o Pixar o alguna de esas, ¿no? Ok. Muchas veces en cuestión del orden nosotros no lo vemos como debe de ser. Y lo que es fundamental es que pensemos en estos elementos. Siempre tenemos que tener una preproducción, la preparación de las cosas, saber qué vamos a hacer, ¿sí? Desde las compras más mínimas, los contratos más mínimos, saber cuánto vamos a gastar, tener el guión a la mano, estar diseñando las maquetas, estar diseñando los primeros personajes antes de pasar al proceso de animación. Después producir, que es todo el proceso creativo, ese pipeline de la creatividad, darle formato final y pasar a lo que nos interesa, que es venderlo. ¿La que sigue? Ok. Como les digo, fácil. Estos son esquemas rápidos porque pues, teníamos una hora para la charla. Entonces, más bien es para que se queden ustedes con algunos elementos que sí son importantes, pero los contemplen a futuro. La preproducción consta de estos elementos, ¿sí?
entender el guión, saber qué nos está pidiendo el guión, cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir, ¿sí? Definir a partir de eso si va a ser una animación tradicional, 2D, 3D, y eso nos va a permitir saber si necesitamos un casting de grabación de voces al principio o al final, ¿sí? Muchas veces se graban las voces al principio porque a veces grabamos a los artistas gesticulando para que también tengan los dibujantes cierta inspiración para los morphers, ¿no? Para las caras. Y después pues nos ponemos a trabajar. Vamos a emplear a mucha gente. Los animadores que hacen animación tradicional a veces son no una sola persona, ¿sí? Se van turnando, se van haciendo por turnos y por escenas. Y a veces, si ustedes vieron El extraño mundo de Jack, que es una animación tradicional, se van a percatar de que había 6 o 7 maquetas en una gran bodega y se iba trabajando. Cada quien tenía su parte del guión y con esa parte del guión se iba avanzando en cada parte de las maquetas. ¿Sí? No era de que termino mi escena acá y luego me voy a otra escena acá, sino que vas avanzando con todo el plan de trabajo, digamos un salón como este, todas las maquetas posibles de tamaño que sean, del que sea necesario, y se va trabajando al mismo tiempo. ¿Sí? En el caso de la animación tradicional. En el caso de la animación 2D, pues vamos a estar trabajando a lo mejor en una oficina con todos los animadores que estén allí, ¿sí? Y vamos a darles la oportunidad primero de que trabajen unos, luego otros y otros. Primero tienen que pasar los dibujantes a crear, después pasar a quien ilumine, quien le dé color, después pasarán quienes les den movimientos, a quienes les hagan los rigs, quienes les creen las texturas, ¿sí? Es un trabajo en el que yo termino para lo que fui contratado, que fue para hacer dibujos, se lo paso al que los va a iluminar. Y ese que termina de iluminar se las pasa al que va a estar haciendo las texturas. Y ese se lo pasa al que está haciendo los rigs. Y ese se lo pasa al que está animando. ¿Sí? Es una cadena de producción, por eso se llama pipeline. Y por eso también lo llamamos flujo de trabajo. ¿Sí? Es como, ¿ustedes han visto una armadura de coches en algún documental? Funciona igualito. O sea, pasa el que pone la plataforma, los que ponen los ejes, así funciona el sistema de animación. El que dibuja, el que ilumina, el que pone las texturas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué sigue, por favor? Obviamente, pues también cuando llegamos a la animación 3D, pues tenemos otro tipo de elementos, que serían el modelado, ¿sí? Son rigs diferentes a los del 2D. Tenemos que pensar ya más en volumen, las texturas cambian. Por ejemplo, para Toy Story, la primera, fue una transformación tecnológica impresionante. En Toy Story se tuvo que crear software para poder trabajar elementos nuevos de animación y se tuvieron que crear hardware nuevos para poder soportar los renders que se estaban generando con Toy Story. Entonces estamos hablando de que también el proceso de producción a veces y las necesidades están vinculadas a las transformaciones de innovación tecnológica. Y muchas veces ustedes pueden darse, a lo mejor, si aprenden muy bien lo que están estudiando, se van a topar con estos elementos que les van a permitir darse cuenta e innovar en cuestiones que tienen que ver con el hardware o el software. Sí. La que sigue, por favor. Okay. La postproducción, pues la postproducción tiene que ver con estos elementos. La calificación y selección del material grabado, que es la parte más difícil. Ver que todo lo que hayamos desarrollado se encuentre en orden para lo que fue lo que escribimos. Que todo esté puesto para ya empezar a correr todo lo demás que vamos a utilizar, que es editar, poner fotograma por fotograma en el orden adecuado, a la velocidad adecuada para que todo tenga la naturalidad que exige la animación. ¿Efectos especiales? Sí, hay efectos especiales que se meten después de la película, ¿sí? Se meten en la postproducción. Los efectos visuales, que son diferentes a los efectos especiales, ¿sí? Una cosa son los digitales y otra cosa son los que usamos a veces en las maquetas. Motion graphics, que es la parte en la que vemos más bien la vida gráfica de lo que estamos creando. El diseño sonoro, que es fundamental en cualquier animación. La musicalización, la corrección de color y la definición del formato. ¿Dónde va a salir? Si lo vamos a sacar en HD, en 4K, en 8K. Tenemos que pensar que a veces nuestra animación, siempre estamos pensando en películas. A veces la animación se enfoca más bien a simulaciones, a realidad virtual, a realidad aumentada. A veces está enfocada a la educación, está enfocada a la medicina, está enfocada a la arquitectura, a la arqueología. Entonces, el campo de trabajo es gigantesco,
pero la producción sigue siendo la misma. Siempre tenemos que partir de una idea que se genere en un guión. La que sigue, por favor. ¿Y qué creen? Ya terminamos con esto cuando hemos realizado todo este proceso de trabajo que nos puede llevar 7 años en el caso de Historia de un oso, o 2 años en el caso de Kung Fu Panda 3. No, todo depende, ¿no? A veces podemos agarrar y creer que nuestra creación está muy padre así como está. Podemos únicamente subirla a internet o guardarla, no compartirla con nadie. Pero si estamos trabajando en esto y estamos pensando en que somos una empresa que quiere producir, tenemos que pasar a la siguiente fase, que es la más triste. Buscar la exhibición. Tenemos que ver la forma de que esto se exhiba en las plataformas para las que fue creada. Obviamente hay animaciones que están diseñadas únicamente para internet. Ya hay algunas cosas que se diseñan únicamente para televisión. Pero si están pensando en animación de tipo cinematográfico, pues estamos pensando que tiene que llegar a la sala de cine. ¿Sí? Entonces, cada plataforma tiene una necesidad y nosotros en nuestra creación tenemos que estar pensando para qué está diseñado lo que estamos creando. Si únicamente para internet, si únicamente para televisión o para el cine. ¿La que sigue? Y después de la exhibición pasamos a la parte que nos interesa también, donde podemos empezar a tratar de recuperar lo que invertimos. La comercialización. El disco compacto a lo mejor ya quedó un poco obsoleto en ese sentido, pero nos referencia más bien el hecho de que guardamos, ¿no? Todavía se vende mucho el DVD y el Blu-ray. Obviamente la televisión. ¿Sí? En muchos lugares nos pueden estar comprando nuestros productos para transmitirlo y es una buena forma de hacer negocio. Y obviamente la red, que pues, es el espacio del siglo XXI y es el lugar en el que convivimos la mayor parte de las veces para hacer animación. La que sigue, por favor. Conclusiones. ¿Todo esto para qué? Bueno, la pregunta no es para mí, la pregunta es para ustedes. ¿Por qué creen que esto lo hacemos? En mi caso, hay una pasión muy importante por escribir, por generar historias, por crear nuevos mundos. Me gusta mucho el trabajo con la cámara. Me gusta mucho saber cómo puedo contar esas cosas. Yo no tengo el talento para dibujar, no tengo el talento para modelar, pero sí tengo el talento para imaginar. Y por eso necesito mucha gente que tenga otros talentos, que fortalezca lo que yo hago. Y así ustedes, a lo mejor ustedes tienen un talento específico, pues lo van a ir descubriendo en la carrera y podrán, a lo mejor, cuando les falte otro talento, entender que alguno de sus compañeros lo tiene para que pueda enriquecer el proyecto que están ustedes trabajando o el que tienen en la cabeza. Y bueno, pues yo les agradezco mucho. Aquí les dejo esta imagen con un amigo que está ahí de un próximo proyecto que estamos echando a andar. Muchas gracias, muchachos. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, que levante la mano para que le pasen el micro. ¿Dónde anda el micro, el otro micro? Por favor. Ok, hola. Hola. Quería tener una pregunta. Para registrar algún personaje, canción, lo que sea, ¿a dónde me tengo que dirigir? Ok, mira, cuando tienes un personaje y el personaje debe de contar con muchas características específicas, esto es que tú ya tengas bien hecho el dibujo, más sus características en cuanto a cómo se llama, cuál es su nacionalidad, dónde vive, qué hace, cuál es su formación, tener su ficha como tal del personaje. Tú puedes dirigirte a la dirección al Instituto Nacional del Derecho de Autor, que está en la calle de Puebla, entre ¿cómo se llama? Es Puebla entre Jalapa y Córdoba. No, y Orizaba y Jalapa. Entre Orizaba y Jalapa está ahí está el edificio de autor, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y ahí se puede hacer el registro. No es un registro caro, es un registro que andará en los 150, 200 pesos. Puedes llevar desde un personaje hasta una carpeta con personajes y lo puedes presentar. Si vas temprano, llegas a las 9 de la mañana, pagas en el banco tus derechos, haces tu solicitud y si andas por ahí dándote la vuelta, a las 2 de la tarde regresas y te pueden estar ya entregando tu certificado como de propiedad. Y obviamente eso te permite
que si tú llegas a ver tu personaje en algo en lo que tú no autorizaste, puedes demandar a esa persona por si está lucrando con él. ¿Perdón? Es en la colonia Roma, bajándote del metro Insurgentes, caminas hacia el sur una cuadra, por la calle de Jalapa, das vuelta a la izquierda sobre Puebla, y a media cuadra está el edificio del Indautor. Es muy importante que ustedes también se acerquen a esas cosas. O sea, entren a la página del Indautor, vean qué son las cosas que se deben de registrar, porque se registran personajes, se registran obra gráfica, se registra obra literaria, se registra obra musical. Todo es registrable y obviamente es muy importante que ustedes protejan su creatividad, ¿sí? Ustedes son una empresa, deben de tener conciencia de que deben de proteger todos sus elementos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, dígame usted. ¿Cómo se puede empezar a formar un equipo de producción? ¿Cómo se forma un equipo de producción? Mira, eso es muy interesante. Primero, con mucha observación, tenemos que saber qué queremos, qué tenemos primero nosotros como fortalezas, qué sí sabemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo escribo. Si yo escribo y no puedo tener a alguien que se encargue de hacer si no lo puedo desarrollar todos los proyectos yo, porque no tengo los otros talentos, pues voy viendo, por ejemplo aquí con los muchachos, quién sabe hacer un dibujo, quién puede diseñar un personaje, porque tú das las ideas a partir del papel, ¿no? Quiero un personaje con pelos parados y que tenga una nariz ancha, que viste como rockero, etcétera. Pero esa es la imagen que yo tengo en la cabeza. Tengo que pasar a ser alguien que tenga la posibilidad de transformarme eso a un dibujo. Y a lo mejor yo decirle, sí, la nariz no tan gruesa, no tan esto. Pero así como vas encontrando esa gente, pues la idea es que tengas confianza en que te pueden ayudar. Un equipo de trabajo tiene dos cosas. Primero profesionalismo y después confianza. ¿Por qué primero profesionalismo? Porque puedes llevarte muy mal con la gente, ¿sí? Pero si hacen la chamba, los contratas. Y la otra, confianza, porque aunque no te lleves con él, sabes que te va a entregar una chamba de calidad. Entonces tienes que saber evaluar a las personas a partir de sus fortalezas, de lo que sí saben hacer, de lo que son buenos. Y entender que debe ser profesional tanto uno como el otro. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ya? ¿Los dormí lo suficiente? Perfecto. ¿Sí, diga? En caso de que tengamos una obra y queramos utilizar una canción que hayamos encontrado en internet, ¿cómo se puede hacer para pagarlo? Bueno, hay dos formas. Hay a veces, si la canción tiene registro, tenemos autor conocido o es famosa, existen instancias en México. Una es la Sociedad de Autores y Compositores de México, que tiene una vinculación con las disqueras, en las cuales tú puedes ir a pagar los derechos. Dependiendo la versión de la canción, quién la cante, es lo caro que te puede salir o barato que te puede salir. No es lo mismo pagar los derechos de México Lindo y Querido en la voz de Jorge Negrete que pagarlas en la voz del Mariachi Vargas o pagarlas en la voz de, no sé, alguien que no sea tan conocido. ¿Sí? Si alguien no es muy conocido, te costará a lo mejor 100 pesos el pago de derechos. Pero si es la de Jorge Negrete, seguro te costará 5,000 pesos utilizarla. Y seguramente si utilizas alguna canción internacional, de los Beatles, por ejemplo, para meterla en un cortometraje o una película, puede salirte muy caro. Pero si utilizas Bésame Mucho en la versión de Tintán, o etcétera, todo varía dependiendo. Hay una tabla al respecto. Una posibilidad es acercarse directamente a la Sociedad de Autores y Compositores de México, que tienen esa vinculación y te ayudan a tramitar los pagos de derechos. ¿Algo más, muchachos? ¿Ya? Bueno, ya los dejo despertar. Gracias, chao. Bueno, no se pierdan la siguiente conferencia que va a estar bastante interesante. ¿Sí? Gracias por la atención. Maestro, amigo, licenciado, un gusto para mí estar aquí entregándole a nombre del director, el maestro Hugo, le va a hacer entrega de su reconocimiento por esta ponencia. De verdad, un fuerte, caluroso aplauso, de verdad. Gente muy preparada.
gente muy preparada, capaz de resolver bastantes problemas. El día de ayer lo vimos al maestro moviéndose de aquí para allá con la parte de Radio Techi, Techi TV, todo en vivo. De verdad, un gusto, maestro, que esté con nosotros compartiendo un poquito de su sabiduría. Maestro de antemano, maestro Hugo, nuevamente fuerte el aplauso, chicos, que se vean ese ánimo como estudiante tecnológico y sobre todo la carrera de animación digital por su participación.